Muy bien, entonces el otro tipo de glándula, según su secreción, es la glándula seromucosa. Esta glándula seromucosa se caracteriza porque es capaz de secretar un líquido acuoso y a la vez puede secretar un líquido viscoso. ¿Ya? Por eso se le llama glándula seromucosa. Este caso de la glándula seromucosa, entonces lo vamos a observar en la glándula. Ahí está, glándula de tipo submaxilar. En los temas posteriores vamos a tratar de algunas de estas glándulas, temas de anatomía que vengan más adelante. Muy bien, hemos visto dos glándulas exocrina, ahora vamos a ver la glándula endocrina. ¿Por qué se caracteriza esta glándula? Miren, acá está la figura. La glándula endocrina se caracteriza porque carece, la glándula endocrina carece, o sea, no tiene conducto excretor. Entonces, el conducto excretor no lo tiene. Si recordamos esta imagen, acá hay un conducto excretor, observen. Sin embargo, las glándulas endocrinas no lo tienen. Entonces, punto aparte, solo entonces presenta ¿qué presenta el profesor? Solo presenta la porción secretora. Ahí tenemos una característica pues importante. Entonces una glándula que es de tipo endocrina, entonces no tendrá el conducto excretor. Profe, ¿y qué pasa con su secreción, no? ¿Dónde se vierte la secreción? ¿A dónde va? ¿A dónde va la secreción? Bueno, en este caso entonces, las secreciones de estas glándulas eh, se vierten directamente o pasan directamente a la sangre. Esa es una característica. Y estas secreciones, a ver un momento, vamos a borrar acá, la sombra no me deja ver un poco. Muy bien, a ver, muy bien. ¿Qué nombre recibe, profesor, entonces esa secreción? Esta secreción, ahí flechita, se le conoce como hormona. ¿Ya? Entonces las secreciones de estas glándulas endocrinas se las denomina hormonas. ¿Y qué sucede con estas secreciones de las hormonas? ¿Qué pasa con las hormonas? ¿Ya? Estas entonces pasan directamente a la sangre. Entonces, aquí tenemos de color rojo un vaso sanguíneo. Acá están las células de la glándula endocrina y su secreción, ¿no? Su hormona lo pasa directamente al vaso sanguíneo, ¿no? Y en su interior pues circula la sangre y ahí es donde tiene que ir esta secreción. Muy bien, el otro tipo sería la glándula mixta, ¿no? La glándula mixta, entonces, es el tercer tipo de glándula y se le considera mixta porque tiene doble función. Tiene una función exocrina, una función entonces exocrina, entonces, y presenta, voy a alumbrar para poder observar, a ver, una función endocrina. Entonces, estas glándulas tienen dos funciones, una función endocrina y exocrina. Por esa razón se le conoce como glándula mixta. Por ejemplo, podemos citar aquí
¿ya? Por ejemplo, al hígado, su ejemplo de glándula mixta, los testículos, creo que eso es conocido, ¿no? Si tenemos una idea, los ovarios también. Muy bien. Hasta acá termina todo lo que es el epitelio, entonces, epitelio glandular junto con el tejido epitelial. El siguiente tejido que estudiamos sería ahora pues el tejido conectivo. El tejido conectivo también también se le conoce como tejido conjuntivo, ¿no? También se le llama tejido conjuntivo. Repito, lo hemos escuchado así. Conectivo, conjuntivo. ¿Por qué se caracteriza este epitelio? Bueno, el tejido conjuntivo es el epitelio, es el tejido, disculpen, es el tejido más abundante del organismo. Es una característica que tiene justamente el tejido conjuntivo. ¿Ya? Lo vamos a colocar acá como una característica. Entonces es el tejido más abundante del organismo. Entonces, si nos preguntaran en el examen de admisión cuál es el epitelio más abundante, el tejido, disculpen, más abundante del organismo, vamos a responder tejido conectivo. Y si ha venido el examen de admisión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tejido más abundante de los tejidos que estudiaremos? Es el conectivo o llamado también conjuntivo. ¿Por qué se caracteriza, profesor, este tejido? Bueno, se caracteriza porque este tejido es vascularizado. ¿Ya? Entonces acá le ponemos coma, es vascular. Muy bien. Entonces, si le ponemos que es vascular, o sea, significa que tiene justamente vasos sanguíneos, ¿correcto? En el tejido epitelial anterior era avascular. ¿Se acuerdan, no? Vamos a recordar, ahí estamos ya relacionando las ideas. Entonces, este es un tejido justamente vascularizado, tiene vasos sanguíneos. Y la sangre transporta nutrientes, ¿correcto? De la sangre que transporta nutrientes. Muy bien. Entonces, si es vascular, entonces, flechita, el tejido conectivo se encarga de nutrir, ¿correcto? Esa sería justamente una característica que realiza el tejido conectivo, ¿no? Una función también podría entenderse. Entonces, acá otra vez explico para que se entienda, es vascular, o sea, tiene vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, ¿qué hace, profesor? Nutre, ¿no? Muy bien. Nutre a otros tejidos. Ahí está. Muy bien. Entonces, nutre a otros tejidos. Muy bien. Profesor, ¿y el tejido conectivo también se caracteriza por algo más? Sí, claro. El tejido conectivo, vamos a poner acá, eh, una composición breve, porque luego vamos a observar a mayor profundidad. Miren, por ejemplo aquí, esto sería un tejido conectivo. Acá podemos observar, estas son las células que tiene el tejido conectivo. Ahí están las células. Entonces, entre las células, miren, estas son las células, tengo unos puntos rojos y unas rayitas. ¿Ven? Muy bien. Se le conoce a eso como sustancia intercelular. Si las células que están aquí en color negro, alumnos, lo sacáramos del tejido conectivo, solo nos quedamos con los puntos rojos y con las rayas azules. Esos puntos rojos, los puntos rojos y las rayas azules corresponde a lo que se conoce como sustancia intercelular o matriz extracelular. Entonces, el tejido conectivo tiene dos componentes, células y matriz extracelular. Extra porque está fuera de la célula.
pero también se le conoce como sustancia intercelular. Muy bien. Entonces, esa sustancia intercelular, recuerden, intercelular significa entre las células, entre cada célula y entre las células que se encuentran aquí. Todo ese material es abundante. Este tejido conectivo tiene esa sustancia intercelular. El tejido epitelial no lo tenía. ¿Se acuerdan? Les dije que no tiene, carece de sustancia intercelular o matriz extracelular. En cambio, la acá sí. Este sí presenta la matriz extracelular o sustancia intercelular. A su vez, esa sustancia intercelular, ¿de qué está compuesta, no? Vamos a ponerlo acá, coma, compuesta ¿de qué, profe? Dos cosas. Dos cosas, ¿ya? Está compuesta de lo que se conoce como sustancia fundamental. Ahí está. Y fibras. ¿No? Esas fibras van a ser, por ejemplo, proteínas que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá en este dibujo que vamos a ver, aquí, ¿ya? Entonces, volvemos al tema. El tejido conectivo se caracteriza porque tiene abundante sustancia intercelular, que también se le conoce como matriz extracelular. Las células están distanciadas, no están juntas, están separadas y entre ellas se encuentra esa matriz. ¿Esa matriz de qué está hecho? De dos cosas. Sustancia fundamental y fibras. Sustancia fundamental es una sustancia amorfa, ¿ya? Que luego lo vamos a observar también, no se preocupe, vamos a ver detalladamente cómo sería. Y las fibras, que serían esas rayitas azules, que son justamente fibras de proteínas, por ejemplo. Ahora, esa matriz, acá vamos a hacer un bolito más abajo, a ver, un circulito, ya. Esa matriz puede ser, esa matriz extracelular, ¿qué puede ser? Puede ser una matriz, por ejemplo, sólida. Ahí está. Puede ser, por ejemplo, gelatinosa. Y también puede ser líquida, etcétera, ¿no? Líquida, si fuera sangre, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Sólida, por ejemplo, en el hueso, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa clasificación de lo que compone una matriz. Entre las funciones que tiene entonces el tejido conectivo, ya habíamos adelantado por acá, y era nutrir a otros tejidos. Si bien es cierto, le he puesto arriba, es porque aquí hablé de que era vascular, que es una característica, ¿ya, chicos? Así que no confundirse. Bueno, miren, vamos a suponer aquí tejido, le ponemos con otro color. Lo que está de rojo le ponemos TC, tejido conectivo, aquí también. TC, tejido conectivo, y acá también. TC. ¿Ya? Entonces, en una de las funciones del tejido conectivo es que se encarga de unir o ligar. Unir, ligar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí esta parte ya es un tejido 2, por ejemplo, para que se entienda. Y acá tengo un tejido 3. ¿Qué es lo que está haciendo el tejido conectivo? Está uniendo ambos tejidos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Como si fuese un pegamento, un adhesivo. ¿Ya? Entonces se encarga de unir otros tejidos. Miren aquí, ve. Es como una camita el tejido conectivo, ¿no? ¿Sí? Entonces acá le da un soporte, por ejemplo. Un soporte. Tejido conectivo da soporte a otros tejidos, o también puede ser órganos. Aquí le ponemos tejido, ¿ya? Vamos a poner un tejido 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces el tejido conectivo aquí, que sería lo de rojo, por favor, no confundirse, ¿ya? Lo de rojo, tejido conectivo que lo de rojo le da un soporte a otro tejido. Y aquí, por ejemplo,
le podemos llamar tejido 5, ¿no? Puede ser un órgano también. Se está sosteniendo del tejido conectivo, o sea que le brinda un sostén, ¿ya? Entonces le brinda un sostén. Entonces el tejido conectivo, chicos, da un sostén, brinda un sostén a otros órganos o tejidos, le da un soporte o también puede unir, ligar tejidos o puede unir órganos. Aparte que ya por aquí hablamos que es vascularizado y nutriría, ¿no? La función sería nutrir a otros tejidos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí los componentes. Vamos a sacar la figura. Acá. Ahí está. Miren, se ve la imagen acá. Ajá, muy bien. Entonces aquí vamos a ver lo más amplio, el tejido conectivo, ¿sí? Vamos a nombrar las células. ¿Cuáles son las células que se encuentran en el tejido conectivo? Como les había mencionado, contiene células, que son estas de acá, miren, ve. ¿Sí? Estas células, ¿sí? Y acá contiene unas fibras también. Sería esta de acá, por ejemplo, ¿no? Las rojas, las negras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, esta célula que están observando se le conoce como macrófago. Macrófago. La célula que ustedes obviamente observan, a ver si se observa aquí, ¿ya? Esta, ¿ya? Se llama célula adiposa o se llama adipocito. Ahí está, se denomina adipocito. La célula que observan por acá, esta, se llama leucocito. Miren, es otro tipo de célula que se va a encontrar en el tejido conectivo. Esta, ven, aquí a ver, observamos estas acá, ¿ya? Se conoce como célula cebada o mastocito. Mastocito o célula cebada. Esta, que tiene su núcleo en forma de carreta, parece una carreta, se llama célula plasmática. Ahí está, célula plasmática. Se puede observar aquí. Esta célula roja, aquí grande, que está sobre estas estructuras, entonces se denomina fibroblasto. Fibroblasto. ¿Ya? Ahora, esta es una fibra que se explicó en la hoja anterior, por acá. ¿Recuerdan cuando les decía estos hilitos, ¿no? Las fibras. Entonces, esta fibra se denomina entonces fibra colágena, por ejemplo. Fibras colágenas, ¿ya? Estas que son gruesas aquí, entonces se llaman fibras colágenas. ¿Sí? Lo de rojo, que ustedes pueden ver estas fibras que son ramificadas, ¿no? Como se ramifican por acá, observen por acá, se va ramificando, ¿ya? Acá está de rojo. A esas fibras, aquí, acá, para equivocarlo, está ramificado. Se les conoce entonces como fibras elásticas. Estas fibras negras, que parecen una malla, negras, se les conoce como fibras reticulares. Ahí está, ¿ya? Y lo de verde sería la sustancia fundamental. La siguiente clase ya hablaremos de cada célula, su función resumida, ¿no? Para poder complementar lo que falta. Y es todo, jóvenes, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.